Hola y bienvenido a Swift Bootcamp. El día de hoy vamos a trabajar con TableView. Vamos a aprender a crear una TableView sencilla para nuestra aplicación y mostrar algunos datos. Vamos a comenzar creando un nuevo proyecto en Xcode. Seleccionamos aplicación, siguiente. Vamos a llamar a nuestra app TableView Example. Pueden llamarlo de diferente forma, no hay ningún problema. Interface, storyboard y lenguaje Swift. Damos siguiente. Ahora tenemos que guardarlo en alguna ubicación. Pueden guardarlo en donde ustedes prefieran. Yo lo voy a guardar en esta carpeta que ya tenía creada. Y ahora solo esperamos a que se cree nuestro proyecto. Como nota, antes de comenzar, en la esquina inferior izquierda van a poder ver todos los shortcuts que esté ocupando para abrir y cerrar diferentes ventanas dentro de Xcode. Muy bien, ya se nos ha creado el proyecto. Ahora tenemos esta ventana principal. Aquí no vamos a hacer ninguna configuración extra, podemos cerrarla. Lo siguiente que hay que hacer es seleccionar un simulador y vamos a correr nuestra aplicación. Ustedes pueden ocupar el simulador que ustedes gusten. Damos Command Run y esperamos un momento a que se cree nuestra aplicación. Ahí está, ya lo tenemos. Ya está creando nuestra aplicación y listo, ha compilado perfectamente, entonces no tenemos ningún problema con nuestra app. Vamos a regresar al editor de código y ahora vamos a detener la ejecución, command punto, y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a abrir el main storyboard, aquí está, y vamos a añadir una table view. Escribimos aquí table view, si escribo bien, table view, aquí está. Este es el elemento que vamos a estar ocupando, lo arrastramos a pantalla. Y ahora hay que colocarle constraints. ¿Cómo hacemos eso? En la parte inferior podemos ver una opción que nos dice Add New Constraints. Damos clic. En la parte superior de la constraint pondremos 0, izquierda 0, derecha 0 y abajo 0. Damos Enter. Perfecto. Lo siguiente que hay que hacer es añadir una celda. ¿Cómo lo hacemos? Del lado derecho de nuestro inspector podemos ver Prototype Cells. Hay que añadir una celda y vemos que se nos ha creado una celda. Lo siguiente que hay que hacer es darle un identificador a esa celda. Cada que hagamos una celda nueva hay que ponerle un identificador. Yo le voy a llamar cell simplemente para no complicarme tanto. Y del estilo podemos ver que hay varios estilos. Vamos a trabajar ahorita con Basic, que simplemente nos da una label aquí en nuestra celda. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir al View Controller y hay que crear una conexión entre nuestro código y el elemento que acabamos de crear en pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de una IB Outlet. Aquí está, Weak Bar. Vamos a ponerle un nombre. Yo lo voy a llamar Table Elements. Pueden llamarlo de diferente forma, no hay ningún problema. Y tiene que ser del tipo UI Table View. Aquí está. Excelente. Ahora hay diferentes formas en las que podemos conectarlo, pero para mí la más sencilla es regresar al main, seleccionar la barra superior que tenemos que es de color negro, y en el primer elemento damos clic derecho y podemos ver que se nos abre esta ventana y en Outlets se nos ha creado Table Elements, que es el outlet que ya creamos. En este circulito damos clic izquierdo y simplemente arrastramos hacia nuestro elemento en pantalla y listo, ya hemos creado una referencia del elemento en pantalla hacia nuestro código. Regresamos a nuestro View Controller y ahora tenemos que crear una lista de elementos que vamos a mostrar dentro de nuestra app. ¿Cómo lo hacemos? A través de un array, var elements, va a ser de tipo un array de string y va a tener los valores de element 1. Voy a copiar y a pegar esto varias veces para no hacer tan largo el video y no tardarme escribiendo cada uno de los elements. Muy bien, lo que falta es cambiar cada uno de los números al final de cada uno del element para que podamos identificar en pantalla claramente cómo se muestra cada uno de ellos. Perfecto, eso es todo. Lo siguiente es conformar nuestra clase ViewController a dos protocolos. El primero es UITableViewDataSource y el segundo es UITableViewDelegate. El DataSource básicamente se va a encargar en con qué se llena nuestra tabla, qué celdas son las que vamos a mostrar y cuántas celdas son las que vamos a mostrar. Lo siguiente es el Delegate. El Delegate se encarga de las interacciones. Es decir, si le damos clic a una celda, ¿qué es lo que quieres que haga con esa celda? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una extension.
¿Por qué a través de una extension? Porque para mí, en mi gusto personal, es mejor trabajarlo por extensions. El código se ve más ordenado y se me hace más fácil encontrar las cosas que necesite de esta manera. Hacemos una extension ¿de qué? Del view controller. View controller, y le decimos que se conforme a los protocolos UI Table View Delegate. Aquí están. Y UI Table View Data Source. UI Table View Data Source. Aquí está. Abrimos y cerramos llaves o curly brackets, como ustedes los llamen. Y para el UI Table View Data Source necesitamos dos funciones. La primera, ¿cuántas celdas vamos a mostrar? ¿Cómo se llama esa función? Sencillo, number of rows in section. Aquí está. Y nos está pidiendo que regrese un entero. Simplemente podríamos hacer return X número, pero ya tenemos una lista de los elementos que queremos crear. Entonces sabemos que necesitamos 6 elementos. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos aquí elements.count y nos va a regresar el total de elementos que tiene este array, en este caso elements. Si nosotros borramos uno de estos elementos, entonces nos va a regresar 5, y si agregamos otro, entonces nos va a regresar 6. Hacerlo de esta manera nos evita el trabajo de estar cambiando el código a cada rato. Lo siguiente es que necesitamos decirle es qué celda es la que vamos a mostrar. ¿Cómo hacemos eso? Con cell for row at index path. Excelente. Lo siguiente es crear nuestra celda. Let cell table view, aquí están. Y vamos a usar the queue reusable cell. Lo ideal es que todas las celdas que tengamos dentro de nuestra tabla tengan el mismo formato, y por eso vamos a estar reutilizando una celda. Por eso el the queue reusable cell. Y nos está pidiendo un identificador de esa celda. Ya creamos una celda prototipo y la llamamos cell. Ahora lo siguiente que vamos a decirle es que para cada una de las celdas que va a crear, le cambie el texto por cada uno de los valores que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Con cell.textLabel, aquí está, .text, y si se fijan aquí nos salió un mensaje que decía que va a ser depreciado en una versión posterior. Eso quiere decir que si estás usando una versión superior de iOS 14, esta parte del código que vamos a hacer ahorita no te va a servir, pero no te preocupes, en un siguiente video vamos a ver cómo corregir este error, ¿de acuerdo? Escribimos punto, escribimos text, y lo que sigue es decirle elements en la posición index path.row, ahí está. Y por último tenemos que hacer un return de esa celda que acabamos de crear. Ahora, si no te quedó clara la parte de el text label y de elements, déjame te explico un poco más cómo funciona. ¿Okay? Nuestro index path se compone de dos números, así, de esta manera. El primero hace referencia a la sección en la que estamos. Puedes tener una sección, dos secciones, n secciones. El siguiente número hace referencia a las filas dentro de esas secciones. Puedes tener 10 secciones y dentro de esas 10 secciones tener 2 filas para cada una de esas secciones. Un poco sencillo, ¿verdad? Este es el .row, este es el que nos interesa. Ya le dijimos que nos tiene que crear esta cantidad de filas, que serían 6. Cada una de esas filas que ha creado tiene un identificador que sería un entero, ¿de acuerdo? En este caso, nuestra fila número 1 tiene el index.row con valor 0. La siguiente fila tiene el index.row con valor 1 y así sucesivamente para cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, lo que le estamos diciendo, supongamos que estamos en la primera fila, ¿de acuerdo? Al texto de esa celda, quiero que le asignes el valor que tenemos de mi array elements en la posición 0. ¿Qué posición es 0? La primera. Recordemos que los arrays empiezan desde el 0 y el siguiente elemento tiene la posición 1 y el siguiente elemento la posición 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Para la siguiente fila entonces sería del texto de mi celda, asígnale el valor que tenemos de nuestro array en la posición 1, que sería element 2,
y así sucesivamente para cada una de las filas que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Un poquito complicado entenderlo la primera vez, pero no se preocupen, lo van a entender con la práctica. Y por último, el último método es del delegate. Le vamos a decir did select row add, y lo único que vamos a hacer, le vamos a decir que nos imprima el indexPath.row de cada uno de las celdas. Cada que presionemos una celda o una fila, nos va a imprimir el indexPath.row de dicha celda. Y eso sería todo. Lo que nos falta es simplemente ir al viewDidLoad y decirle quién va a ser el delegate y quién va a ser el data source de nuestra table elements, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Escribimos table elements.delegate, aquí está. ¿Quién va a ser el que se encarga de esas interacciones? Pues mi misma clase, viewController, entonces va a ser self. Siguiente, el data source, table elements.dataSource, es igual a quien manejar esa fuente de datos, pues mi misma clase. Entonces escribimos self, esa misma clase viene siendo viewController, ¿de acuerdo? Y ya tenemos todo lo necesario para mostrar los datos en pantalla. Vamos a darle command run y vamos a esperar a que se cree nuestra aplicación. Ahí está. Y nos debe mostrar en pantalla, ahí está, todos los elementos que acabamos de crear dentro de nuestro array. Ahora, regresando al index.row, les comentaba que nuestra primera fila tiene el index.row con valor 0. Si le damos clic, aquí en consola podemos ver que efectivamente tiene ese valor. Le dijimos a través del método didSelectRowAdd que nos imprima el indexPath.row de dicha celda presionada. Vamos a la siguiente a ver qué número nos muestra. El siguiente. Muy bien, excelente. Parece que funciona correctamente. Vamos a detener nuestra aplicación. Vamos a hacer las celdas un poquito más grandes. ¿Cómo hacemos eso? Con cell.mentiras. Necesitamos otro método, ¿saben? Y es el hey for row add. Nos está pidiendo que regresemos un float con la altura que queremos que tenga nuestra celda. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente escribimos return y escribimos el valor que más nos parezca para nuestra celda, ¿de acuerdo? Ya tenemos esto, le damos command run y vamos a ver si nuestra celda ahora ha cambiado de tamaño. Y ahí está. Podemos ver que en efecto nuestra celda acaba de cambiar de tamaño y sigue funcionando exactamente igual. 0, 1, 2. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si queremos agregar un nuevo elemento? No hay que hacer ninguna modificación más que añadir ese nuevo elemento en nuestro array elements. Ahí está. Y se debería mostrar dentro de nuestra aplicación sin ningún problema. Vamos a verlo en pantalla en un momento. Ahí está. New element. Bueno, y esto ha sido todo. Una explicación sencilla y rápida de cómo crear una table view para mostrar datos dentro de nuestra aplicación. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y vamos a seguir en esta serie de videos mostrando cómo trabajar con Table Views. Nos vemos hasta la próxima.